Cada gobierno moldea el comportamiento a través de las leyes. Normalmente es sutil, pero a veces se exceden por completo. Estamos hablando de reubicaciones forzadas, prohibir ciertos sombreros y literalmente borrar a personas de la historia para construir su sociedad perfecta. Soy Michael de List 25 y hoy vamos a contar las 25 leyes extremas que intentaron moldear a la humanidad mediante ingeniería social. 25. La política de la Australia Blanca. En 1901, el recién formado Parlamento australiano aprobó una ley para deportar a miles de trabajadores de las islas del Pacífico. Muchos fueron secuestrados originalmente para trabajar en los campos de caña de azúcar. Algunos habían vivido allí durante décadas o incluso habían nacido allí. Al gobierno no le importaba. Querían una nación racialmente blanca y usaron la ley para imponerlo. Las familias fueron separadas y las mismas personas que construyeron la agricultura del país fueron expulsadas. 24. El programa de madres graduadas. En la década de los 80, el gobierno de Singapur comenzó a ofrecer dinero en efectivo, exenciones fiscales y prioridad en la inscripción escolar a las mujeres con educación universitaria si tenían más hijos. Al mismo tiempo, ofrecieron dinero a las mujeres de bajos ingresos para que se esterilizaran. El primer ministro realmente creía que la inteligencia era puramente genética. Las mujeres educadas obviamente lo consideraron totalmente condescendiente y la reacción pública fue tan intensa que el gobierno canceló silenciosamente el programa 2 años después. 23. La ley del sombrero de 1925. En 1925, el gobierno turco prohibió el fez otomano tradicional y obligó a los hombres a usar sombreros de ala al estilo occidental. El fez era un símbolo enorme de la identidad islámica, porque un sombrero de ala estorba durante las oraciones diarias. Esto fue una secularización forzada y muy visible del país. Lo tomaban muy en serio, se establecieron tribunales especiales y el gobierno realmente encarceló y ejecutó personas por el tipo de sombrero que usaban. 22. El impuesto soviético a los que no tenían hijos. La Segunda Guerra Mundial acabó con millones de ciudadanos soviéticos. Así que el gobierno de Stalin introdujo un impuesto sobre la renta del 6% para los adultos sin hijos. A menos que fueras médicamente infértil, estudiante o ya hubieras perdido un hijo en la guerra, tenías que pagar. El Estado básicamente veía la reproducción como una herramienta de política. Ese impuesto permaneció en vigor durante casi 50 años hasta que la Unión Soviética colapsó en la década de 1990. 21. Prohibiendo la propina. Después de la revolución de 1917, los bolcheviques declararon que dar propina era una reliquia burguesa degradante. Los restaurantes colgaban letreros con orgullo diciendo que los trabajadores eran ciudadanos iguales que no necesitaban tu cambio. Rechazar una propina se suponía que era una insignia de honor. Pero al final se impuso la naturaleza humana. Los sueldos estatales eran terribles, así que los clientes y los trabajadores simplemente llevaron las propinas a la clandestinidad, donde el gobierno no podía verlas. De todos modos, la cultura de las propinas es un gran tema de debate en este momento. Si pudieras presionar un botón y prohibir permanentemente las propinas en todo el mundo, pero todos los precios de los restaurantes subieran instantáneamente un 20%, ¿lo harías? Cuéntame en los comentarios. 20. La agogé espartana. Alrededor del siglo VII a.C., Esparta ordenó que todos los niños de 7 años fueran separados de sus familias para entrenar para la guerra hasta que cumplieran 30 años. El objetivo era romper por completo la lealtad familiar. Pertenecías a tu unidad y a tu ciudad. Definitivamente creó el ejército más aterrador de Grecia. También construyó una sociedad tan obsesionada con la guerra que produjeron casi nada de arte o ciencia y eventualmente colapsaron cuando su población disminuyó. 19 traslados obligatorios de población. El Imperio Inca mantenía su enorme territorio bajo control, reubicando por la fuerza hasta a 1/3 de su población. Trasladaban a incas leales a las zonas recién conquistadas para diluir la cultura local y llevaban a los grupos rebeldes más cerca de la capital para que el emperador pudiera vigilarlos. Para cuando los españoles llegaron en 1532, encontraron una población que ya estaba completamente desarraigada culturalmente. 18. Vestimenta butanesa obligatoria. En 1989, Bután comenzó a hacer cumplir estrictamente una ley que requería que todos usaran vestimenta tradicional butanesa en espacios públicos. Los hombres necesitaban una túnica hasta la rodilla y las mujeres tenían que usar un vestido hasta el tobillo. Si te negabas, enfrentabas multas o tiempo en la cárcel.
Para la minoría étnica del sur que hablaba nepalí y tenía su propia vestimenta, esto era una asimilación forzada. La reacción provocó disturbios políticos que terminaron empujando a decenas de miles de personas a campos de refugiados. 17. La Ley de Vestimenta de 1746. Después de aplastar una rebelión escocesa en 1746, el Parlamento británico convirtió en un delito literal usar tartán, mantas o faldas escocesas. Un primer delito te daba 6 meses en prisión. Hazlo de nuevo y te exilian al extranjero por 7 años. Los británicos querían desmantelar permanentemente el sistema de clanes de las tierras altas y hacer ilegal la vestimenta tradicional fue su arma elegida. La prohibición duró 36 años completos. 16. La Ley 101 de Quebec. En 1977, Quebec aprobó una ley que establecía el francés como el único idioma oficial para el gobierno, los lugares de trabajo y los letreros comerciales. Los letreros solo en inglés se volvieron ilegales y el acceso a las escuelas públicas en inglés fue fuertemente restringido. La mayoría francoparlante estaba aterrorizada de perder su cultura ante la dominación económica del inglés. Esto desató décadas de batallas constitucionales y obligó a las empresas a reubicarse. Pero la ley funcionó. El francés es totalmente dominante en la vida pública de Quebec hoy en día. 15. La política de un solo hijo. China introdujo su infame regla de un solo hijo en 1980 para controlar su creciente población. Tener un segundo hijo significaba multas enormes, perder tu trabajo o incluso esterilización forzada. El gobierno calculó completamente mal las consecuencias culturales. Debido a que las familias preferían fuertemente a los herederos varones, la política resultó en el abandono generalizado de bebés femeninas. Décadas después, China enfrenta un enorme desequilibrio de género y una población envejecida sin suficientes jóvenes trabajadores para mantenerlos. 14. Condena de la memoria. Si el Senado romano realmente te odiaba, no solo te mataban, te borrarían legalmente de la existencia. Se llamaba damnatio memoriae. Los trabajadores cincelaban físicamente tu nombre de los monumentos, destruían tus estatuas y fundían tus monedas. Ni siquiera tu propia familia podía decir tu nombre en voz alta nunca más. La ironía es que la eliminación rara vez era perfecta. Solo sabemos de esta práctica porque se les escaparon algunas estatuas en el camino. 13. El año cero de Camboya. Cuando los Jemeres Rojos tomaron el control de Camboya en 1975, evacuaron a millones de habitantes de la ciudad al campo a punta de pistola. Declararon que era el año cero, lo que significaba que toda la historia anterior quedaba oficialmente borrada. Abolieron el dinero de la noche a la mañana, quemaron bibliotecas e ilegalizaron la religión. Usar lentes podía literalmente hacer que te ejecutaran porque te hacía parecer un intelectual. Hasta 2 millones de personas murieron en solo 4 años por hambre, enfermedades y trabajos forzados. 12. Las leyes suntuarias. Después de la peste negra, surgió una nueva clase de comerciantes en Inglaterra con suficiente dinero para vestirse y comer como la realeza. El rey Eduardo III no iba a permitirlo de ninguna manera. En 1363, él promulgó leyes que dictaban exactamente qué telas, colores y alimentos estaban permitidos para cada clase social. Solo la alta nobleza podía usar seda o bordados de oro. Los artesanos tenían que conformarse con lana áspera. El problema era que a los ricos les encantaba presumir, así que la corona tenía que reescribir constantemente las leyes para mantenerlos bajo control. 11. El primer estado ateo. En 1967, el dictador albanés Enver Hoxha decidió que la religión estaba destrozando su país. Así que convirtió a Albania en el primer estado oficialmente ateo. Poseer un libro religioso o rezar en público podía llevarte a un campo de trabajo durante años. Miles de iglesias y mezquitas fueron demolidas o convertidas en recintos deportivos. Cuando el régimen finalmente colapsó en 1990, el país tuvo que reconstruir toda su infraestructura religiosa desde cero. 10. La erradicación de los kulaks. En 1929, Stalin lanzó una campaña legal para eliminar por completo a los kulaks. Básicamente, estos eran campesinos exitosos que poseían un poco de tierra y tal vez contrataban a 1 o 2 ayudantes. El Estado soviético los etiquetó como enemigos de clase, confiscó sus herramientas y exilió a más de 2 millones de ellos a Siberia. El resultado fue un desastre absoluto. El gobierno eliminó a sus mejores agricultores, lo que provocó directamente una hambruna masiva que mató de hambre a millones de personas. 9.
La ley de la burbuja de 1720. En 1720, el Parlamento británico aprobó una ley que prohibía la formación de sociedades anónimas sin una carta real. Fue impulsada en secreto por los directores de la Compañía del Mar del Sur para eliminar a su competencia. Funcionó temporalmente, pero luego la burbuja del Mar del Sur colapsó de todos modos, creando uno de los peores desplomes financieros en la historia británica. En lugar de proteger la economía, la ley solo estranguló la innovación corporativa inglesa durante más de un siglo. 8. El sistema Hukou. En 1958, Mao ató a toda la población de China al vincular los derechos legales de cada ciudadano con su lugar de nacimiento registrado. Si te mudabas sin permiso del gobierno, perdías el acceso a la atención médica, las raciones de comida y las escuelas. Era una forma brutal de mantener a una enorme fuerza laboral atrapada en las zonas rurales para la agricultura. Incluso hoy en día, cientos de millones de trabajadores migrantes en las ciudades chinas todavía luchan por obtener servicios básicos porque, técnicamente, están registrados en otro lugar. 7. La Lex Oppia Roma sufrió una gran derrota en la batalla de Canas en el año 215 a.C. Así que el gobierno aprobó una ley de austeridad en tiempos de guerra. Limitó la cantidad de oro que las mujeres podían poseer, prohibió la ropa de varios colores y les impidió viajar en carruajes. Necesitaban el oro para el ejército, pero 20 años después, la guerra ya había terminado hacía mucho tiempo y la ley seguía vigente. Las mujeres romanas estaban tan hartas que inundaron las calles y presionaron a los políticos hasta que finalmente fue derogada. 6. Fuerza por la alegría. En 1933, el régimen nazi se dio cuenta de que si los trabajadores tenían demasiado tiempo libre, podrían organizarse o empezar a pensar de manera crítica. Su solución fue un programa dirigido por el Estado llamado Fuerza a través de la Alegría. El gobierno subsidiaba todo, desde boletos para el teatro hasta enormes vacaciones en crucero para mantener entretenida a la clase trabajadora. Funcionó terriblemente bien porque los viajes realmente eran baratos y divertidos. La gente empezó a vincular su felicidad personal directamente con el régimen. 5. La ley de áreas grupales. La disposición física de la Sudáfrica moderna se remonta directamente a una ley de 1950 que designaba zonas residenciales y comerciales según la raza. Las comunidades no blancas fueron demolidas con topadoras y los residentes fueron reubicados a la fuerza en las afueras de la ciudad a kilómetros de distancia de empleos decentes e infraestructura. Esta sola ley entregó el 80% de las tierras del país a la minoría blanca. La brecha de riqueza que creó sigue siendo completamente visible en las ciudades sudafricanas hoy en día. 4. Prohibición del idioma hawaiano. Después del derrocamiento ilegal del Reino de Hawái, el nuevo gobierno respaldado por Estados Unidos prohibió el idioma hawaiano en todas las escuelas. Los niños eran castigados físicamente por hablarlo. Las escuelas que se negaban a enseñar completamente en inglés perdían su financiamiento. El objetivo era forzar la asimilación, borrando literalmente la conexión de la siguiente generación con su herencia. Eso eliminó el idioma y pasaron más de 80 años antes de que finalmente se revocara la prohibición. 3. El primer gueto. En 1516, el Senado veneciano obligó a todos los residentes judíos a mudarse a un pequeño distrito amurallado rodeado de canales. La zona solía ser una fundición de hierro, o gueto en el dialecto local. Los guardias cerraban las puertas con llave todas las noches. Como no podían expandirse hacia afuera, los edificios simplemente crecieron en altura para acomodar a todos. A pesar del aislamiento forzado, la comunidad prosperó, convirtiendo el gueto en un centro increíblemente denso de imprentas, escuelas y sinagogas. 2. La ley de discapacidades de caste. Bajo las leyes antiguas en la India colonial, convertirse a una nueva religión significaba que perdías instantáneamente tu derecho a heredar la propiedad familiar. En 1850, la Compañía de las Indias Orientales intervino y cambió las reglas. Afirmaron que solo querían proteger a los conversos de ser arruinados financieramente por sus familias. En realidad, la compañía tenía fuertes lazos evangélicos, y hacer que fuera financieramente seguro convertirse facilitó mucho su trabajo misionero. Fue una victoria de derechos humanos que sirvió perfectamente a la agenda colonial. 1. El Decreto 770 de Rumania. En 1966, el dictador Nicolae Ceausescu decidió que Rumania necesitaba una población más grande. Así que prohibió por completo la anticoncepción y la mayoría de los abortos.
El Estado incluso obligó a las mujeres a someterse a revisiones obligatorias en el trabajo para controlar los embarazos. La tasa de natalidad se disparó, pero el costo humano fue horrible. Miles de mujeres murieron al intentar someterse a procedimientos ilegales. Las familias que no podían mantener a sus hijos se vieron obligadas a abandonarlos en orfanatos administrados por el Estado. El mundo no se enteró del verdadero horror de estos orfanatos hasta que el régimen cayó en 1989. Algunas de estas leyes eran mezquinas. Algunas fueron catastróficas. Pero todas compartían la aterradora suposición de que la naturaleza humana puede ser reescrita simplemente con un pedazo de papel. La línea entre las leyes normales y el control extremo es sumamente delgada. Como siempre, soy Mike Estrin. Sigan siendo curiosos y nos vemos en el próximo.